yo te invito a que busques en tu Biblia la palabra de Lucas, capítulo 7, y vamos a leer los versículos del 18 hasta el 28. Si no tenés tu Biblia a mano, te invito a que puedas leer estos versículos desde la descripción de este video. Y la palabra dice así: Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos, y los envió a Jesús para preguntarle: ¿Eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas, y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mas ¿qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: He aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Hasta ahí es la palabra del día de hoy. Yo te invito a que podamos leer juntos el versículo representativo de la palabra de hoy, que es el versículo 23. Leámoslo juntos, por favor. ¿Ya? Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Hoy vamos a hablar sobre los mensajeros de Juan el Bautista. Cuando yo tenía la edad de 8 años, comencé a tomar clases de guitarra y así lo hice durante 2 años. Mi profesor nos enseñaba acordes y ritmos tocando y cantando canciones folclóricas argentinas. Así aprendí a tocar la guitarra cantando zambas, cuecas y carnavalitos. Recuerdo que había una zamba que me gustaba mucho por la belleza de su poesía. Esa canción era una llamada Luna Cautiva. ¿Conocés la canción? Después de varios años, llegué a comprender el significado de su letra por conocer su historia. Antes solo cantaba sin entender, pero luego entendí por qué el autor había escrito lo que había escrito. El autor le dedicó esta canción a su esposa y la escribió mientras se encontraba en la cárcel por un crimen del que estaba acusado. Lo llamativo es que en la letra de su canción, en lugar de sentirse prisionero, viendo todo a través de las rejas de su celda, consideraba que el mundo exterior era el que estaba apresado. Por eso él afirmaba que la luna estaba cautiva y no él. En el contenido de su zamba, el autor describió el amor de su mujer como una estrella que veía entre los barrotes de la ventana de su celda, a la que comparó con cuerdas de guitarra. El amor de su mujer era como la luz que lo alumbraba en su oscuridad desde el cielo cada noche. Así, aquel hombre esperaba con ansias la visita de su amada mujer que venía a verla y luego se apartaba de él tal como la luna lo visitaba temporalmente por las noches día tras día. El estribillo de su canción dice lo siguiente: Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. ¿Conocés la canción?
ahora que estoy en casa con guitarra, así te podría cantar un poquito, si te animás a escuchar. A ver si me acuerdo cómo era. Y ahí decimos adentro. De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval. Y traigo 1000 canciones como leñita seca, recuerdos de fogones que invitan a matear. Y traigo 1000 canciones como leñita seca, recuerdos de fogones que invitan a matear. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos la luna cautiva que me besa y se va. ¿Qué te parece la canción? Realmente espero que ningún cantante folclórico me esté escuchando porque me mataría. Pero la letra realmente es muy hermosa. Claramente el autor de esta canción sufría por no poder ver a la mujer que amaba. Pero en sus expectativas de volver a estar junto a ella, encontraba su fortaleza para soportar las privaciones que le ocasionaba su reclusión. Aquella mujer representaba para aquel condenado toda su esperanza en medio de los tiempos más duros. Esta situación nos conduce a pensar con qué ojos miramos nosotros la realidad en la que estamos. ¿Dónde están puestas nuestras expectativas? ¿Dónde está puesta nuestra esperanza? ¿Dónde hallamos nuestra fortaleza? Si para nosotros es la luna la que está cautiva o si lo somos nosotros. Si el mundo exterior es al que consideramos condenado o nos vemos así a nosotros. Para aquel hombre, el amor de una mujer era el motor para mantenerse de pie. ¿Cuánto más para nosotros, los hijos de Dios, el amor de nuestro Señor Jesús debería ser el motor que nos mantiene firmes aún en las prisiones más oscuras? Hace un par de semanas vimos en un mensaje el llamado de Pablo a regocijarnos en cualquier circunstancia. Al momento de escribir sus palabras, el apóstol se encontraba recluido en una fría y oscura celda por predicar a Jesús. Sin embargo, en sus dichos podemos ver cuánta libertad y gozo experimentaba aún estando encerrado. Porque él atesoraba en su interior la certeza y la esperanza de la salvación que había recibido del Señor. No obstante, no todos reaccionan igual en tiempos de confinamiento. La realidad es que muchas veces nos gana el encierro, nos gana la circunstancia difícil y nos desplomamos. Esto también le sucedió a un gran siervo de Dios, como Juan el Bautista, mientras se hallaba injustamente encarcelado. Sin embargo, él supo a quién recurrir en sus momentos de desolación. Acudió al Señor Jesús. De este modo, el Señor le envió a Juan un mensaje de ánimo para que no perdiera sus esperanzas. Hoy, nuestro Señor Jesús también nos acerca un mensaje de aliento para que no desmayemos cuando nos sentimos apresados de la realidad en la que estamos. Él nos llama a levantarnos para poder descubrir y experimentar su poder. En nuestro Señor Jesús hay verdadera esperanza, hay verdadera fortaleza, hay verdadero amor, más allá de cualquier tipo de confinamiento o limitación exterior. Antes de que Jesús comenzara su ministerio, Dios envió a un precursor a fin de preparar el corazón del pueblo de Israel para la venida del Señor. Ese precursor fue Juan el Bautista, un valiente profeta que llamó a la gente al arrepentimiento. Un siervo de Dios que animó a las personas a esperar la pronta venida del Mesías. Él bautizaba a quienes se acercaban a verlo en el río Jordán, mientras les decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.
Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista tuvo la oportunidad de encontrarse con el Señor Jesús cuando Él vino para recibir su bautismo. En ese momento, Juan lo reconoció como el Hijo de Dios prometido. Declaró: y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Después de haber sido bautizado, Jesús inició su ministerio y su popularidad comenzó a crecer. Al mismo tiempo, la fama de Juan el Bautista empezó a declinar. Sin embargo, esto no fue motivo de tristeza ni desánimo para Juan. Por el contrario, él afirmó: mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Juan el Bautista se sintió profundamente feliz al ver que la obra de Jesús, el Hijo de Dios, se extendía para la salvación de las almas. No obstante, Juan no dejó de trabajar para la gloria de Dios. Siguió predicando la verdad y confrontando la injusticia y el pecado de los hombres. A causa de esto, fue arrestado y puesto en prisión por el malvado rey Herodes. Es que Juan no había pasado por alto el hecho de que Herodes había perpetrado junto a su cuñada Herodías el asesinato de su hermano Felipe. Con este crimen, Herodes pretendía quedarse con las tierras de su hermano y con su mujer, con quien había conspirado para concretar el homicidio. Por aquel entonces, el único que los enfrentó por este hecho tan aberrante fue Juan el Bautista, que reprendió a Herodes diciéndole: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodes, en lugar de escuchar a Juan y arrepentirse, prefirió meterlo en la cárcel para callarlo. No quería que aquel profeta siguiera difundiendo sus maniobras secretas y le hiciera mala fama. Así, Juan el Bautista fue arrojado al doloroso y frío confinamiento de una celda. Estando allí recluido por varios días, sin poder hacer lo que solía, su corazón iba desanimándose. Su esperanza empezó a debilitarse y comenzó a sentir el peso del encierro. Es que después de varios días de vivir en aislamiento, la mente y el corazón de las personas pueden debilitarse, flaquear y deprimirse con facilidad. Por eso, para Juan, atrás habían quedado su fortaleza y su convicción de la salvación que Jesús había venido a traer a su pueblo. En medio de su desesperanza, Juan el Bautista le envió a Jesús 2 de sus discípulos para preguntarle. En el versículo 19 lo vemos: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Con esta inquietud, tal vez Juan el Bautista pretendía que sus discípulos siguiesen a Jesús en lugar de quedarse a su lado. No obstante, con sus palabras hizo notorio su desánimo. Mostró cuán desahuciado se hallaba por aquellos días por la depresión que lo invadía a causa de su condición. Lucas nos dice que cuando los mensajeros de Juan le presentaron la consulta de su maestro a Jesús, en el versículo 21 dice: en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Las mismas obras del Señor daban testimonio y respuesta certera a aquel interrogante que le traían los discípulos de Juan el Bautista. Más allá de cualquier circunstancia, por más oscura que pareciese, Jesús seguía trabajando, extendiendo el reino de Dios. Por eso, el Señor les contestó a los mensajeros: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. La respuesta de Jesús era una referencia al cumplimiento de la profecía dada por Isaías, que dijo: Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mudo.
porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. De esta forma, tanto las obras de Jesús como las Escrituras testificaban que Él era el Mesías prometido. Jesús les dijo a los líderes religiosos que desconfiaban de su autoridad: las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El mismo Juan el Bautista había dado testimonio de Jesús, pero ahora su visión se hallaba nublada por su dura condición. Por eso el Señor añadió a su respuesta a los mensajeros, en el versículo 23, y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Juan había tropezado, pero había llegado el tiempo de que se levantase para experimentar el gozo del Señor. Como Pablo, que aunque estuvo cautivo por predicar a Jesús, mantenía su mirada puesta en la esperanza que lo aguardaba, y por eso podía animar a los otros aún estando en prisión, diciéndoles: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Juan necesitaba recobrar el gozo y la esperanza. Necesitaba volver a poner sus ojos en Jesús y su salvación, y no en la realidad presente y temporal. Necesitaba reencontrarse con el Señor. Necesitaba levantarse. Puede suceder que en nuestra vida espiritual nos enfrentemos a alguna caída, que tropecemos por sentirnos abrumados por la condición en la que nos encontramos, que dudemos, que temamos, que distraigamos nuestra mirada encandilados por la desesperanza, encandilados por los ofrecimientos del mundo, que caigamos en desánimo o en depresión, que erremos y pequemos. Muchas de estas cosas afloran cuando somos acorralados por la situación y hemos tomado distancia del Señor. Cuando nos sentimos limitados. Cuando durante mucho tiempo nos hemos sentido confinados o apresados. Nadie está exento de padecer alguna caída. Pero lo más importante es no permanecer en esa caída, sino levantarse, acudiendo nuevamente a los brazos del Señor. Proverbios nos dice: porque el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse, pero los impíos caerán en la desgracia. El problema no es solo el tropiezo. El mayor problema es no levantarse. Por eso, ante la caída, tenemos que vencer todo pensamiento o sentimiento contrario a los pensamientos del Señor y levantarnos. Tenemos que hallar en Jesús el perdón, recobrar la fortaleza, volver a revestirnos de su esperanza. El Señor sigue trabajando, por más que los tiempos parezcan ser los más oscuros. Él no descansa. Él sigue haciendo su obra. Y hoy Él nos está llamando a levantarnos y a no dejarnos derrotar por la condición por más apremiante que sea. Pero si bien somos débiles y podemos caer, nuestra debilidad no debe ser una excusa para pecar, ni un pretexto para no luchar espiritualmente. Algunos afirman que pecan porque la carne es débil, y así pretenden justificarse. Tenemos que reconocer nuestra debilidad no para justificar nuestro pecado, sino para aferrarnos más al Dios Todopoderoso que puede librarnos de la caída. Por eso, en el Padre Nuestro, oramos pidiéndole al Señor: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Así que debemos buscar la fortaleza y la protección de Dios, porque es mejor no exponerse al tropiezo. La vida más feliz y más bendita es aquella que no ha experimentado la caída. Por eso Jesús afirmó en el versículo 23: y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Es hora de levantarnos.
El que ha pecado debe arrepentirse. Como nos dice el apóstol Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es hora de levantarnos. El que se ha debilitado, el que siente temor, el que está desanimado y sumido en la tristeza, debe recuperar sus fuerzas en el Señor. Debe recobrar sus fuerzas en el Señor, que nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es hora de levantarnos. El perezoso debe ponerse en acción. El negligente debe volverse responsable. El que fue indiferente debe volver su mirada al Señor. El que se ha enfriado debe volver a experimentar el fuego del Espíritu Santo. Es hora de levantarnos. Es hora de abandonar las lamentaciones y las excusas. Es hora de que los ciegos espirituales vean, de que los ociosos cojos anden, de que los leprosos por el pecado se arrepientan y sean limpiados, de que los indiferentes sordos a la palabra de Dios oigan, de que los muertos sean resucitados en la salvación de Jesucristo y de que el Evangelio sea anunciado a los humildes de corazón. Así que ha llegado la hora. Es tiempo de humillarnos y volvernos a nuestro Señor Jesús. Recordemos que nuestro Señor está con nosotros. Mantengamos firme la esperanza. Es hora de levantarnos. En este tiempo de confinamiento, muchos se encuentran en la misma situación que Juan el Bautista. Ven todo oscuro. Van perdiendo la esperanza. Han perdido el gozo. Se sienten abrumados, deprimidos, desorientados, agotados, frustrados, apartados del Señor y dudando de su presencia y de su poder. No obstante, como Juan, debemos acudir a Jesús. Debemos ponernos de pie y volver a descubrir la milagrosa obra de nuestro Señor que no se detiene. Obtengamos nuevas fuerzas en Jesús. Levantémonos. Si mantenemos nuestra mirada en el Señor, no habrá ninguna condición que pueda hacernos tropezar, caer o derrumbarnos. Amén. Hay personas que dicen cosas lindas de los otros cuando los tienen enfrente, pero cuando estos se van, hablan mal de ellos a sus espaldas. Sin embargo, esto no era lo que hacía Jesús. No era el caso de Jesús. Él dio ánimo y asimismo corrigió el tropiezo y la falta de esperanza de Juan el Bautista en frente de sus mensajeros. Y cuando ellos se retiraron, Jesús enalteció la obra de Juan, reconoció la obra de Juan. Viviendo apartado de todos en el desierto, en privaciones, en incomodidades, Juan el Bautista no se había dejado agitar por amenazas ni por adulaciones. No fue una caña sacudida por el viento, sino que se mantuvo en una justicia innegociable. No era un hombre que amara los lujos de este mundo, sino que su tesoro estaba en el reino de los cielos. Juan el Bautista fue el único profeta que pudo ver cara a cara al Mesías prometido. Por otro lado, entre todos los hombres de la época, fue el que mejor conocía el carácter de Jesús y su propósito redentor. Sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Había visto el Espíritu Santo descender sobre él como paloma y había estado presente cuando el Padre le habló desde los cielos diciéndole: «Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia». Juan el Bautista había reconocido a Jesús como el Salvador espiritual que venía a resolver el problema del pecado del hombre. Él testificó de Jesús: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Además, reconoció el poder y la autoridad de Jesús como el juez de la humanidad al afirmar: «Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará». Hasta aquel momento nadie había alcanzado un conocimiento más elevado de Jesús
que Juan el Bautista. Sin embargo, el Señor declaró en el versículo 28: Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Juan el Bautista era el mayor profeta por todas las revelaciones que había recibido acerca del Mesías, teniendo la posibilidad de verlo en persona. No obstante, su conocimiento de Jesús es menor al de quienes pudieron ver la obra consumada del Señor que Juan no pudo presenciar. Juan no pudo ver la culminación de la salvación de Jesús al morir en la cruz y al resucitar al tercer día. Tampoco pudo ver su ascensión, ni recibió la promesa de su segunda venida. Tampoco pudo participar de la unción del Espíritu Santo como los primeros cristianos. Por lo tanto, al comparar la experiencia de Juan el Bautista con la de los creyentes del Nuevo Testamento, vemos que él terminó siendo el más pequeño. Esto no quiere decir que Juan sea inferior, sino que él no pudo ver cumplida la obra redentora de Jesús, aun siendo su contemporáneo. Así vemos que mejor que conocer es experimentar. Nadie puede negar que Juan el Bautista cumplió una misión única al llamar al pueblo de Israel a estar preparado para recibir la salvación del Hijo de Dios. Como describió Mateo, este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Hoy nos toca a nosotros cumplir esa misión gloriosa de anunciar la venida del Señor. Pero esta vez, Jesús no vendrá como Salvador, sino como juez. Aquellos que crean en Él serán salvos, pero los que se rehúsen a creer en Él recibirán el castigo eterno. Por eso, tenemos la misión de anunciar vida en Jesús a través del perdón que Él nos da en su muerte y resurrección. No debemos quedarnos dormidos. El Señor viene pronto. No debemos dejarnos derrotar por la condición, la fatalidad, la ansiedad, la depresión o el pecado, sino que debemos mantener nuestra mirada puesta en nuestro Salvador. Así que levantémonos y abracemos nuestra misión de llamar a las almas a la salvación de Jesús. Nuestro Padre Celestial está llamando a nuestra tierra a levantarse de su caída espiritual, a regresar a Él, a tener nuevas esperanzas, a experimentar su poder, su salvación, su fortaleza, su amor. Y es nuestra tarea como hijos de Dios proclamar su obra y trabajar para la extensión de su reino. Dicen que un tropezón no es caída, pero es mejor no tropezar. Es mejor no exponerse al tropiezo por haber desviado la mirada del Señor. Es mejor no haberse dejado vencer por la situación, por más oscura que sea, ni por la tentación, por más atrayente que haya sido. No obstante, si hemos tropezado, si hemos experimentado la caída, es tiempo de levantarnos en el Señor. Es tiempo de experimentar su perdón y su fortaleza. No te quedes apresado en tropiezos y caídas. Levantémonos y cumplamos la misión que nuestro Señor nos encomienda. Anunciemos su salvación y su pronta venida. Jesús nos ha hecho verdaderamente libres. En Él tenemos auténtica esperanza. Así que levantémonos y estemos firmes en sus promesas. Y preparemos el camino a nuestro Señor que ya regresa. Amén.